Bien, estamos conectados de manera virtual con el doctor Luis Lamas Puquio, abogado en procesos y asuntos penales, para hablar acerca de algo que seguramente va a dar de mucho que hablar, porque siempre ha sido así. Es el retorno a la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria existió por mucho tiempo acá en el Perú, y luego se eliminó la inmunidad parlamentaria de una manera bastante popular, porque por supuesto todo lo que desproteja a los congresistas va a ser de agrado para los que odian la institución parlamentaria. Pero eso no significa que no podamos utilizar la razón para evaluar si es que los parlamentarios, más adelante por supuesto diputados y senadores, deban o no tener una inmunidad que los proteja en ciertos aspectos, en ciertas medidas. Doctor Luis Lamas Puquio, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, la inmunidad parlamentaria, como mencionaba, dio mucho de qué hablar en su momento cuando fue eliminada y seguramente será objeto de críticas, más aún porque el Congreso actualmente no tiene una amplia aprobación. Antes de escuchar sus comentarios, vamos a escuchar las declaraciones de Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular, sobre la inmunidad parlamentaria. En primer término, debemos recordar que la inmunidad parlamentaria, desde sus orígenes en Inglaterra, surgió como una garantía constitucional que permite a los parlamentarios realizar sus funciones sin estar sujetos a persecución política y como un mecanismo para evitar el enclaustramiento judicial del cuerpo legislativo y que los otros poderes públicos capturen al poder legislativo. Bien, escuchábamos a Fernando Rospigliosi en la Comisión de Constitución, congresista de Fuerza Popular. Doctor Luis Lamas Puquio, ¿cuáles son sus comentarios acerca de la inmunidad parlamentaria? ¿Deberíamos restituirla o debería permanecer eliminada? Mira, una cosa es lo que sucede en Inglaterra y otra cosa es lo que acontece acá en el Perú. Pero evidentemente es una propuesta comparativa, ¿no? Efectivamente, hay una necesidad de establecer ciertos mecanismos de control con la finalidad de que intereses políticos mal orientados de una u otra manera traten de interferir en la labor legislativa a través de denuncias y generar pues una situación de tensión e inestabilidad en el poder parlamentario. Y en esa línea de análisis, de acuerdo a lo que está establecido inicialmente en la Constitución, existía la prerrogativa de lo que se conoce como el antejuicio. Es decir, una denuncia contra un congresista que tenía que cumplir con ciertas exigencias de fondo y de forma, sobre todo respecto a un análisis de tipicidad, respecto a las imputaciones que existían contra el congresista y verificar si efectivamente se trataba de un tema de posibles responsabilidades penales o por el contrario eran actitudes que lo que buscaban era una desestabilización de la labor funcional del Parlamento. Entonces existía un procedimiento previo a través del cual el Congreso verificaba si efectivamente esta denuncia, que tenía que ser resuelta más adelante por el Poder Judicial, cumplía con estas exigencias y no se trataba de una persecución política. Y en esa línea de análisis se estableció un procedimiento de carácter previo para verificar si efectivamente correspondía o no correspondía levantarle la inmunidad al parlamentario frente a hechos concretos para que estos hechos concretos puedan ser más adelante dilucidados a través del procedimiento penal que establece en este caso la Corte Suprema de Justicia. Eso es en líneas generales el aspecto formal de la propuesta y del debate que se plantea sobre el particular. Sin embargo, el tema no es propiamente normativo, es un tema de fondo. Es un tema de fondo que tiene que ver con el desprestigio que en los últimos años ha venido adquiriendo el Parlamento de la República en relación sobre todo a casos de flagrante comisión de hechos que tienen responsabilidades penales y que se amparan muchas veces en estos mecanismos para generar impunidad. Y hemos visto, y lo estamos viendo constantemente, de parlamentarios que se ven involucrados en casos que tienen connotaciones penales y que el Parlamento no está a la altura de las respuestas que espera la colectividad para poder sancionar estos hechos. Sí, ahora, la Comisión de Ética tiene un rol
poco relevante sobre el particular, ¿no? Ahora, en la práctica, desde que fue eliminada la inmunidad parlamentaria en 2021 hasta el presente, ¿se ha visto un entorpecimiento de la función parlamentaria como para que justifique la restitución de la inmunidad? ¿O considera usted que es que los congresistas han podido realizar su trabajo sin esta persecución de la que se quejan? Lo que pasa es que este entorpecimiento, entre comillas, ha generado la percepción de parte de la ciudadanía de una dimensión de impunidad contra determinados parlamentarios que, abusando de sus prerrogativas y aprovechándose de los beneficios que ofrece la labor parlamentaria, han incurrido en hechos flagrantes que tienen connotaciones penales, pero que justamente a raíz de la actitud que asume el Parlamento, estos hechos no han trascendido. Entonces es bastante frecuente que exista una homologación entre lo que significa la labor parlamentaria, cómo se hace abuso de la labor parlamentaria y cómo estos hechos terminan en una absoluta impunidad. Y eso es justamente lo que genera preocupación, porque, claro, es entendible que los parlamentarios tienen que disfrutar de ciertas prerrogativas para evitar actitudes que tienen un sentido político para presionarlos y desestabilizarlos. Pero hasta ahí me parece correcto. Sin embargo, cuando esto se lleva a la práctica, o por lo menos como ha sucedido en los últimos tiempos en el Perú, en el Parlamento, en el Congreso, hay una actitud de absoluta impunidad para autoprotegerse, abusar de estas prerrogativas y evidentemente continuar en la brega política, porque la labor que ha venido desempeñando el Parlamento en los últimos años en el Perú desmerece totalmente la labor parlamentaria. Es decir, un derecho de representatividad que le otorgamos nosotros los ciudadanos a través del acto o del voto electoral para que defienda los intereses, en última instancia se ha convertido en la defensa indiscriminada de malos parlamentarios que utilizan estas prerrogativas y una mala percepción de lo que significa un pésimo espíritu de cuerpo en última instancia. Si continúa o no continúa la investigación, si se resuelve en el Poder Judicial, es un tema de negociación política entre los partidos, y eso es justamente lo que desmerece. Sí. Ahora, evidentemente los parlamentarios deben responder en igualdad de condiciones cuando se trata de posibles responsabilidades penales, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias al doctor Luis Lamas Puquio por acompañarnos, abogado en procesos y asuntos penales, por acompañarnos esta mañana en Betel Radio 100.1 FM. Gracias, doctor. Esperemos que la próxima pueda acompañarnos de manera presencial. Hasta luego.